Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, Bien, ¿vos? bien, bien, muy bien, Mariana. Gracias Bueno, por, por, por aceptar la charla. Antes que nada, me gustaría presentarte, Mariana Aramburu. Sos de Enfoques Consumos Culturales y, y un poco la charla va a ir por un informe sobre, bueno, sobre espectadores y espectadoras, ¿no? Sobre consumo teatral, ¿no? sí, sí, si querés te cuento brevemente sobre Enfoque. Sí, Enfoque Consumos Culturales es una asociación civil que creamos con un grupo de personas que vienen tanto del ambiente académico como de la investigación de mercado, con distintas profesiones, sociología. Somos varios licenciados en comunicación, pero sociología, antropología, psicología. Bueno, nos unimos para crear esto en 2014 y bueno, hacemos distintos estudios de consumo cultural, empezamos con el consumo audiovisual y entre el año pasado y empezamos a estudiar públicos de teatro, ajá, particularmente con alternativa teatral. Esto es un proyecto que hicimos en conjunto y con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. ajá. Y en este caso, digo, con alternativa, ustedes se acercan a alternativa, me llama la atención mucho, ninguno del grupo es, digo, es actriz, actor, digo, director de teatro, ¿cuál es el vínculo? No, no, ninguno trabajamos profesionalmente en ninguna de estas áreas del teatro. Sí tenemos una compañera que es Carolina Cukierman, que tiene su propio blog que se llama Destramando, que es carolcookier.com, y ella, bueno, eh, también hace críticas, pero bueno, es muy espectadora de teatro. Ajá, Todos, bueno, somos también espectadores o públicos culturales, además de ser investigadores, claro, pero ninguno estamos profesionalmente vinculados con el teatro. Mi acercamiento puntual al teatro independiente estuvo dado de la mano de Cristina Vanegas y Valentina Fernández de Rosa, porque yo trabajé durante 4 años en el Excéntrico de la 18. Yo soy de Tandil, bueno, en ciudades del interior el ambiente teatral independiente es pequeño o inexistente, así que bueno, cuando trabajé en ese lugar, en la parte de gestión y de administración, bueno, me encontré con un mundo nuevo para mí en ese momento. claro, claro, claro. Interesante y sobre todo, como digo, lo que me interesa mucho y sobre todo lo que me interesó mucho del informe es que tiene algo, digo, ya nos vamos a adentrar un poco en cómo fue la unión entre alternativa y Sí. la posibilidad de que el instituto le dé herramienta o recursos para poder llevar a cabo el informe. Me gustaría preguntarte también si eh, este proyecto, que ya es concreto, proyecto, si no es algo como una investigación de mercado sobre el teatro independiente y sobre el consumo y sobre los gustos y sobre las posibilidades, eh, digo, si tiene como alguna rama para darle al teatro herramientas o recursos o más actividad, eh, digo, en qué Bueno, está, qué están dale. buscando con esto. Dale, dale. Sí, en realidad, bueno, primero te contesto lo que me preguntaste primero sobre la sinergia entre enfoque y alternativa. Bueno, nosotros, como te decía, venimos del ambiente académico, hay compañeros que vienen del ambiente de la investigación de mercado y a su vez hay distintos compañeros que trabajan consumos culturales en sus universidades, en sus investigaciones, etcétera. Pero para estudiar puntualmente públicos de teatro, nos acercamos a Alternativa. En un momento, ellos también estaban trabajando con toda esta inquietud sobre las audiencias o los espectadores, que es algo que se viene dando en los últimos años, que el espectador, nosotros decimos, está en el centro de la escena, porque distintos investigadores, especialistas vienen diciendo que en realidad desde los 80 se viene investigando la recepción, los estudios de recepción, de consumos culturales, no solo de bienes culturales, sino de los medios de comunicación. Entonces, en las últimas décadas, diría, ¿no? Años, el espectador está puesto en el centro de la escena de los debates. Pero bueno, hacer estudios de consumo cultural o estudios de público
es bastante complejo por las herramientas teóricas y metodológicas y también por los recursos. En este caso, bueno, nosotros nos acercamos a Alternativa porque veíamos, bueno, por todo el conocimiento que ellos tienen y la información sobre los públicos, y también porque ellos estaban por su parte ya con esta inquietud respecto de los públicos, de generar espacios de formación y de debate sobre las audiencias desde distintas perspectivas. Y bueno, y nosotros que nacimos como una organización para investigar y para difundir los datos, porque en realidad hay poca información sobre los consumos culturales. Hay una encuesta nacional de consumos culturales que hace el CINCA a nivel ministerio. Hay también información en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, en distintos puntos del país. Y hay tal vez investigaciones académicas, algunas más centradas en lo teórico que en lo empírico, pero, y bueno, por supuesto las consultoras privadas que tienen investigaciones que no difunden. Por eso para nosotros la parte de la difusión es importante porque muchas instituciones, sobre todo independientes o emergentes, no tienen tanta posibilidad de hacer este tipo de estudios. Entonces, algunos datos, estos iniciales de este estudio, como punto de partida, ¿no? Y ahí paso como a la segunda parte de lo que me preguntabas. Sí. Es un primer estudio, nosotros igual tomamos otros estudios de referencia, como estudios de públicos que vienen haciendo en el Teatro Cervantes, que lo vienen haciendo hace varios años. Hay un estudio de Sabrina Cassini también sobre públicos del Festival Escena, que también es muy interesante. Y el CINCA, que tiene datos de teatro a nivel nacional, entonces vamos tomando estos distintos estudios. No es que partimos de cero, pero igual no hay mucho estudio de públicos. Por ahí sí hay en otros países, pero bueno, a partir de este interés común entre alternativa teatral y enfoque fue que encaramos este proyecto para hacer un primer acercamiento a estos públicos de teatro independiente. Está, Ahora, sí, vos lo que me preguntás es, bueno, ¿qué viene después? Sería como lo que vos... sí, algo, lo que me empieza, lo que empiezo a asociar con estos informes, digo que son súper valiosos porque también eh, el, el- la, digo, hay algo en el teatro independiente que no quiero utilizar la palabra crisis, pero que está en crisis. O sea, y esa crisis es porque cuesta mucho cuerpo y mucho trabajo y a veces no alcanza y se endeudan, digo, los teatros y los teatristas y además pienso que por ejemplo, los actores no cobran por su trabajo, generalmente el dinero circula entre la prensa, el vestuario, eh, y que a veces esas cosas están dadas quizás gratuitamente, a veces. No quiero decir que estos rubros no se tengan valorados y que no haya recursos. Te escucho entrecortado por momentos, pero no sé si por ahí es mi internet. Te escucho entrecortado por momentos, pero te sigo igual. Ahora, perfecto. Sí, Sí, a pues me, ver. me entró una llamada justo y tuve que pagar. Eh, Eso, como valorizarlo desde sus hacedores también. Sí, sí, nosotros hicimos un poco referencia a esto que vos nos decís en el estudio, un poco por la historia de cómo se gestionan y autogestionan las salas independientes, que obviamente tienen muchas urgencias que ya son estructurales, que tienen que ver con el mantenimiento, con el funcionamiento, con el pago de servicios y también con el proceso creativo, porque esa Claro. es la otra parte. Y este tema de las audiencias, los estudios de público, nosotros poníamos en el informe que es una necesidad cada vez más fuerte porque las audiencias cada vez son más complejas y más heterogéneas y a su vez aparece en este contexto como una especie de utopía. A esto se le suma la coyuntura del COVID-19. Eh, por eso nosotros empezamos el año pasado con Alternativa a armar el cuestionario, a pensar el proyecto, a presentarlo al INT, y de repente cuando empezamos a enviar la encuesta apareció la cuarentena y bueno, todo lo que ya sabemos. Y bueno, en algún momento tuvimos este debate porque
porque no queríamos banalizar la situación que estaba atravesando el teatro en general y el teatro independiente, pero también nos parecía que era igual una oportunidad para poder arrancar a generar algunos indicadores o algunos datos que nos iban como guía, pero siempre son un primer acercamiento de una visión como más macro, porque después las salas tienen realidades particulares, tienen públicos específicos, o sea, algunos datos de este informe, algunas salas los pueden ver tal vez reflejados en los públicos que asisten a sus espacios, pero algunas cosas seguro también son específicas. Tal vez nosotros, bueno, el año pasado también hicimos en el espacio de alternativa un curso que se llamó Herramientas para la autogestión, estudios de públicos, para que también los propios organizadores de espacios culturales, no solo salas teatrales, pudieran intentar comenzar a hacer algún tipo de estudio de público. A veces una encuesta es muy compleja y requiere algunas herramientas metodológicas, tanto para construir un cuestionario como para el procesamiento, pero por ahí algunas cosas más sencillas, como hacer entrevistas, incluso observación de los comportamientos de los públicos antes y después de las funciones, el análisis también de sus propias redes sociales, algunas cosas tal vez más iniciales, pero que sirven para sumar información sobre los públicos. Porque un poco lo que vemos que pasa es que muchas salas plantean que quieren sumar público, pero que tal vez no conocen tanto al público que tienen, sus características principales, perfiles de los públicos que asisten, y entonces no sabemos si para sumar público la estrategia es focalizar en los que ya nos eligen, entonces reforzar estrategias para sumar más público con similares características o generar nuevos perfiles de público que asistan a nuestras salas, pero eso no lo sabemos si no investigamos primero lo que ya tenemos, que se llaman públicos actuales. Claro, sí, sí, y se me ocurre una pregunta ahora que es a título más personal, que es algo que me pregunto constantemente. Eh, yo soy actor y soy director de teatro, entonces digo algo en cómo se constituye un público, hacia dónde va con la prensa, que es como un gran enigma, digo, para el teatro independiente. Y me pongo a pensar, te quiero preguntar algo concreto, si es que dentro del circuito de teatro independiente, si tenés como alguna idea o se pudo ver si la mayoría de los asistentes a las obras como público son los mismos hacedores. Bueno, nosotros utilizamos la base de alternativa teatral para enviar la encuesta, tuvimos una respuesta, es una base grande de 3.800 casos la que quedó, y ahí, no sé si vos pudiste ver que les preguntamos eh, si estaban relacionados profesional o vocacionalmente con el teatro, de alguna manera. Ajá, Y hay un 40% que respondió que sí, y un 60% que respondió que no. ajá. Eh, un poco de esto hablamos con Javier y con todas las personas que forman parte de Alternativa Teatral respecto de esta idea de si el público o los públicos, pues nos gusta hablar de los públicos porque eh, es bastante diverso en sus características, si es endogámico o no es endogámico. Eh, bueno, nosotros acá tenemos una muestra de un universo que son suscriptores a Alternativa Teatral, donde vemos que hay un porcentaje importante, que es un 60%, que no están relacionados profesional o vocacionalmente con el teatro. De todas maneras, cuando empezamos a ver los cruces con otras variables, sí es cierto que los que están relacionados, o sea, el público que podríamos llamar especializado, es el que asiste con más frecuencia, es el que tiene mayor historia como públicos dentro de este circuito, o que tal vez en los criterios de selección de las obras se fijan por ahí más en el director o en el autor del texto o en los actores. Entonces, en ese sentido, sí, tal vez el público que está más relacionado es el público más implicado, el que va con más frecuencia o que tiene una historia más larga. Pero igualmente hay públicos que son primerizos, le podríamos llamar. Por eso,
por eso planteamos que las estrategias hay que diferenciarlas, así como la comunicación hay que segmentarla, esto también es complejo, pero no sé si vos pudiste ver que cuando hablamos de las redes sociales en el informe, hay como un tercio de personas que no se fijan en ninguna red social para buscar actores, salas, obras, que en general tienden a ser las personas mayores, ¿no? Claro. Los jóvenes se fijan más en las redes sociales. Y tal vez las personas que no están tan implicadas en el teatro también a veces. Esto nos pasa también cuando hicimos estudios sobre cine. Por ahí la gente que se informa a través de redes sociales es el público por ahí menos especializado, menos implicado. Pero bueno, así como hay que hacer estrategias de segmentación en la comunicación y tratar de no hacer una comunicación masiva para todos los medios, porque realmente son muy diferentes los públicos que tal vez leen las revistas especializadas de teatro o las redes sociales o los medios tradicionales. También en el tema de la gestión de públicos, bueno, hay que diferenciar entre estos públicos que ya tenemos, que están de alguna manera consolidados, que es el público este que llamamos endogámico, y también estos públicos nuevos que llegan y que de alguna manera, bueno, los tenemos que retener, digamos, en nuestro espacio y con nuestras propuestas. De todas maneras, como te digo, estas son cuestiones muy generales que surgen del estudio, que obviamente están relacionadas con información y con hipótesis que todos los trabajadores de teatro ya un poco tienen, de trabajar y vivir siempre en sus espacios y con sus obras. Me imagino que si vos lo leíste, encontraste que algunas cosas coinciden con tus presunciones o hipótesis por tu propio trabajo. Sí, sí, totalmente. Y en esto me empiezo a pensar que, digo, como que hay algo de, como de la ausencia de público, que se habla de la ausencia de público, pero algo de lo que me resultó llamativo del informe es que hay un público, que hay un público cautivo, que hay un público que, como decís vos, como que hay algo de los espacios que está bueno ver este tipo de informes para ver dónde enfocar, qué tipo de medio de comunicación les llega para cuál tipo de obra. Y en esto me gustaría preguntarte si en esto, cómo llegar a un público, crees que se van a cambiar los lenguajes, como si el lenguaje empieza a cambiar por el público según que es más seguidor, ¿no? Podríamos decir. O que por ahí tenés más público alrededor de tu barrio, de tu sala. Bueno, esto de los barrios nosotros también lo mostramos un poco porque está también esta cuestión que a veces circula como que la gente que vive en el propio barrio no asiste a las salas de su barrio. Esto es Total. algo que... Y un poco en los datos surge eso, surge que hay desconocimiento, que hay un porcentaje de desconocimiento, incluso en salas, en barrios donde, o comunas donde hay varios teatros. Sobre todo este tipo de públicos que te digo que por ahí no tienen una asistencia tan frecuente al teatro o no tienen una historia en años, en cantidad de años como públicos de este circuito, pero a mí me parece un desafío interesante el tema de los barrios, porque por eso planteábamos al final del informe que sería interesante para algunas salas, ya sea barrios o comunas donde no hay teatros o donde no hay espacios culturales, hay pocos, si ves el mapa, hay mucha concentración en el centro y en la zona más norte de la ciudad, pero en la zona sur de la ciudad está bastante desprovista de salas. Sí. Que eso pasa con la sala de cine, pasa con las salas de teatro. Ese es un tema también para tratar por la política cultural, eh, porque ahí hay una desigualdad muy grande en el acceso. Sí, Pero bueno, sí, sí, perdón. perdón que te interrumpí, si querés continuar con la idea. No, digo que las teatros que están ubicados en espacios de la ciudad donde hay pocas o ninguna sala, bueno, ahí tienen una ventaja que es no tener competencia, digamos.
Más allá que igual es un desafío incorporar a la gente del barrio al espacio. Sobre todo si las propuestas son más experimentales o más, bueno, no, digamos, no tan clásicas para un público medio, digamos. Y en el caso de los barrios donde hay muchas salas, tal vez nosotros decíamos que se podría potenciar eso armando como una especie de combos o algo dentro del barrio que implique no solo el ahorro de dinero, que igual es importante para la gente, aunque sabemos que las razones económicas no son las únicas por las cuales una persona asiste o no al teatro, sino también hay variables del orden de lo simbólico, pero hay un 40% de personas que dicen que es muy importante contar con descuentos para acceder a una obra de teatro, y un 40 y pico que dice que es algo importante, o sea que eso es importante, pero también hay un tema más como de identidad con el barrio, que si se armaran una especie de combos, pases entre distintas salas, o incluso poníamos también en el informe entre una sala y tal vez otro espacio artístico, o una sala de cine, o una sala de artes visuales, o incluso algún lugar gastronómico, porque también el informe dice que la gente hace cosas después de ir a una obra de teatro, va a cenar en su mayoría, sobre todo para los rangos etarios mayores, o va a salir a tomar algo para los más jóvenes. Entonces, eso tal vez podría ser una estrategia interesante, que genere como esto de pertenecer tiene sus privilegios, que es una frase que se suele decir, pero que sería interesante para armar comunidad también, porque en definitiva el sumar a un espacio no es atraer clientes, es construir una comunidad. Sí, y lo que es súper interesante y también, digo, hay algo que está bueno que desarrolles, ¿no? Los ejemplos que vos crees que son, que cabe destacar para poder de ahí empezar a desglosar ciertas estrategias, como vos decís, para algo más de generar comunidad, la comunidad de público, la comunidad hace que se tiendan redes. Y en esto, que me gustaría decir en esto de los barrios, porque es como, digo, algo de lo que nos puede suceder ahora en pandemia, ¿no? Como este dilema eh, de si el teatro filmado es teatro o no es teatro, como empezar como a pensar en si cuando yo hago una obra de teatro en una sala, o cualquier director hace una obra en una sala, que, que de ahí se pueda llevar la obra a un lugar donde no hay tanta afluencia de teatros, ¿no? Por ende, en el barrio van menos gente, se consume menos, por algo de la cercanía, por algo que habría que, bueno, viajar en colectivo para llegar. Yo me acuerdo el año pasado que desde Llegás hicimos el Festival de Teatro Independiente gratuito, el 25 de mayo, y mucho de lo que pensamos, muchas de las obras que ya estaban estrenadas y que ya se hacían en teatros independientes, mayormente de Boedo, Palmar y Abasto. Y Sí. por eso el 25 de mayo, para que la gente de ese barrio pueda ir a ver obras que, si bien lo tienen a un subte, digo, no tener que trasladarse. Digo, y en eso, digo, hay algo de ese estudio interesante que vos decías, que el público quizás mayor que no consume redes sociales va más al teatro de barrio a ver qué hay. Sí, sí, puede ser. Claro, por eso hay que establecer esto que te digo, distintas estrategias para distintos públicos. Pero por eso el primer paso es tratar de conocer un poco cómo se componen los públicos que asisten. Si bien supongo que dentro de un mismo espacio también depende a qué obras de ese espacio, tal vez también el público sea diferenciado ahí. Eh, por eso, bueno, lo ideal es que cada espacio pudiera hacer algún tipo de, si bien no un estudio tal vez tan complejo, pero sé que muchos teatros lo hacen, pero cada persona que se acerca o que te compra una entrada, poder preguntarle cómo se enteró de la obra, eso sé que muchos espacios lo hacen, pero suma información,
porque sí, tenemos presunciones y trabajamos en una sala sobre los públicos, pero con el solo hecho de observar la boletería, esa media hora, 40 minutos previo, si escuchás incluso hablar a las personas, hay mucha información. Yo me pasa de, bueno, asistir al teatro o asistir al cine y escuchar cosas que hablan las personas en las colas. Y bueno, yo por ahí estoy atenta porque estoy siempre pensando en este tema de los públicos, pero hay información valiosa, que eso sería más como un trabajo más antropológico, ¿no? Estar ahí, la observación participante, charlar con la gente. eh, es algo que es accesible, que no se necesita hacer una encuesta y que la información de este tipo, que es cualitativa, a diferencia de la información de una encuesta que es cuantitativa, es muy rica también. Claro, Porque, bueno, la encuesta es información interesante, pero también tiene sus limitaciones. Por eso nosotros planteamos diversas cosas que es interesante profundizar. Por ejemplo, el famoso tema del boca a boca o la recomendación, que es lo que más se menciona cuando le preguntas cómo te informás sobre obras de teatro independiente, la recomendación es la primera que se menciona. Y en los criterios de selección, o sea, cómo elegís, también es la recomendación, la primera. Y esto también se repite cuando hacemos estudios de cine, de consumo de cine, o consumo audiovisual en streaming que hicimos hace poco. Ahora, este tema que es la recomendación requiere que incluso casi que hagamos una investigación específica sobre eso, porque ¿qué es la recomendación? ¿Quién te recomienda? ¿Dónde te recomienda? Si lees un blog o lees la revista Llegás, o simplemente la recomendación es algo que te dice un amigo, digamos, investigar esto, porque no sabemos si podemos intervenir o no en la recomendación. Es como algo que parece abstracto. Nosotros decimos, sí, bueno, si está más mencionado el diario o está más mencionado Instagram, bueno, voy segmentando y voy comunicando en estos medios de comunicación, pero ¿cómo hago para intervenir en la recomendación? claro. No sabemos. Entonces, digamos, este estudio es un primer acercamiento, pero hay diversos temas que van surgiendo en el estudio que nos parece que va a ser importante poder profundizar a futuro también con alternativa teatral, porque, bueno, y a través de técnicas, como te digo, cualitativas, o grupos focales, o entrevistas, o este tipo de trabajo más antropológico, de estar ahí en el campo y hablar con las personas que asisten, porque, bueno, hay muchos puntos a profundizar. Y por otro lado, esto que me decías del streaming teatral, eh, que está en auge ahora y que antes era visto como con mucha reticencia, pero bueno, es parte en realidad de un proceso que se viene dando también hace años, la reorientación del consumo a la esfera doméstica en general, del consumo cultural, el tema del consumo streaming, que en los últimos años está en auge. Nosotros discutimos hacia adentro de enfoque, también con alternativa, y nosotros por ahí tal vez el tema de si es válido o no, si es teatro o no, eh, yo creo que la gente sabe que no es teatro, es un producto nuevo, es un producto audiovisual a partir de una obra de teatro, pero igual por lo que pudimos ver, la gente siente que no es lo mismo, pero también está muy contenta de poder verlo. Tal vez yo que no soy de Capital, que soy de Tandil, por momentos a veces me parece que es un debate como muy porteño, porque Me gusta hay eso, gente. me gusta abrir este debate. Digo, como, ¿no? Está bueno porque hay una visión Esto lo desde... digo a título personal, no, no quiero involucrar a nadie más, No, no, pero está bueno abrir ese debate también. imagínate que acá en Capital Federal hay tantas propuestas que uno, aunque quisiera verlas a todas, no puede. Eh, en el interior hay muy poco, teatro independiente te diría que casi nada. Yo Eh, del- o sea, ahí me da la sensación de que, y disculpa que te digo, como que hay algo de que nos aporteñizamos también, porque
hay un teatro en Tandil. Debe haber quizás... Sí, no, no. En Tandil hay una universidad donde se forma, está la carrera de teatro y hay, pero en general eh, eh, te puedo decir que hay poco. Yo también viví en Olavarría, hay poco, y bueno, y tampoco está el hábito tan generalizado de asistir al teatro, donde hay pocas propuestas, pero muchas de estas obras que sí se ven en Capital, seguramente sería enriquecedor que la gente no digamos provincia de Buenos Aires, provincias más lejanas también la pudieran ver, como al revés, que gente de Capital pudiera ver una obra de Tandil o de Córdoba o de Jujuy. Total. Eh, y por otro lado, también el streaming también me parece que sirve para otros fines como la investigación, y también el tema de conservar un patrimonio, porque en algún punto las obras pasan y quedan como una especie de memoria colectiva, pero dentro de unos años no las vamos a poder ver. Sí, a mí me parece interesante como el debate de que quizás para nosotros, digamos, o para el sector más que tienen más cerca un teatro, más a mano, más oferta, quizás ese no es un teatro, sino que podríamos decir que hay un público eh, para este tipo de teatro filmado, digamos, ¿no? Eh, Sí, yo quiero decir que el sí, que es esto multimedia, igual también hay que investigarlo. Nosotros podemos decir y establecer diversas hipótesis, pero la verdad es que hay que investigarlo. De hecho, con Alternativa Teatral estamos tratando de pensar una investigación que le llamamos mediatización teatral, que tiene que ver con todos estos consumos digitales relacionados con el teatro, ya sean las obras, las charlas, las conferencias, estos mismos vivos o entrevistas. eh, bueno, para ver también qué se está consumiendo, cómo se está consumiendo y qué perspectivas hay a futuro respecto de estos nuevos consumos relacionados con la digitalización o mediatización de lo teatral, y también las perspectivas respecto del retorno a las salas, que es otra incógnita eh, que, que desconocemos cuándo va a suceder y cómo se va a dar. y en eso, por ejemplo, o sea, en eso están ahora como tratando de investigar. En realidad estamos generando una propuesta para, bueno, intentar conseguir los fondos para poder hacerla. Es algo que hay que medir en el momento. De hecho, diversos estudios que hemos visto van haciendo como especies de mediciones cada 2 semanas o una vez por mes, porque como te darás cuenta, lo que llamamos el humor social o las percepciones, ahora están como cambiando semana a semana. A mediados de marzo la gente pedía por favor cuarentena Claro, y ahora no saben qué inventar para salir, digamos. hay que hacer un Eh, día 90, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Un Perdón, no estudio, te entendí. un estudio de día 90, que soy, suponete, ¿viste? Sí, Como sí, claro, una cosa así. Semana a semana, bueno, esta semana conocimos políticos que se contagiaron, la gente empezó a decir, tengo un conocido que tiene COVID, no sé si vos lo pudiste ver, pero en las redes sociales empieza a surgir eso, entonces seguramente la percepción sobre la propia cuarentena es distinta a la semana pasada. sí, Por sí. lo cual asumo que la percepción respecto de volver a una sala también es diferente semana a semana. Bueno, estamos desarrollando esta propuesta, proponiéndola en algunos espacios para ver qué podemos hacer, porque sería interesante poder ir monitoreando, aunque ya pasaron 90 días, pero creo que van a pasar unos días más, un tiempo más. Sí, seguro, seguro, seguro. Bueno, Mariana, te agradezco mucho tu calidez, digo, para contarnos y tu posibilidad de compartir este espacio que me resulta súper interesante. Estoy agradecido, digo,
como realizador también que haya este tipo de movidas que generen como nuevas posibilidades de pensarse, ¿no? Y de pensar al sector, porque un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Como que el sector necesita repensarse por una cuestión de crecimiento, de progreso, y no hablo de progreso, eh, sino como de Sí, renovación, sí, entiendo. ir hacia un lugar donde obviamente no se descuide lo artístico, ¿no? Donde pueda haber algo, o sea, siempre el teatro independiente tiene otro tipo de herramientas también, pero bueno, evidentemente hay algo de lo que hay que hacer para investigar hacia dónde, digo, como que no haya que sostener tanto, esa es la Claro. Sí, sí, eh, sí, sí, por supuesto. Vos decís por todas las cosas que puso en evidencia la pandemia. sí, la pandemia lo puso en evidencia, pero ya esto viene de hace mucho, de hace bastante, ¿no? De cierta precariedad, porque digo, los subsidios no alcanzan, como te decía antes, los actores y actrices que actúan no cobran, y eso me parece que es un espacio donde uno pone el cuerpo y que tiene que estar valorizado, y no sé si es valorizado solamente económicamente, ¿no? Porque después ahí entramos en otro dilema que si empieza a generarse como, o sea, se pone como mercantilista la cuestión. Digo, esto es algo que a mí que es en lo que reflexiono también, ¿no? Que hay algo del teatro independiente que sale desde un lugar, pero también necesita como salir de la precarización. Bueno, muchos comentarios acá. Julieta, Adri Yasky, estamos en todos lados. Eh, Juliceta, ojalá que todo este laburazo que hicieron sirva para que finalmente las políticas culturales empiecen a tenerse en cuenta al público como objeto de estudio. Súper Sí, interesante. esto es importante. Bueno, nosotros recibimos el apoyo del INT y eso fue muy importante. En los organismos estatales está empezando a tener más interés este tema, pero también nosotros proponemos ahí en el informe, en las conclusiones, que también sería importante que haya subsidios o fondos especiales, tanto para que los propios gestores de las salas se puedan formar en herramientas específicas de comunicación y de investigación, como también para que puedan hacer o contratar estudios de públicos, que es tan importante como el funcionamiento, como la infraestructura y como el proceso creativo, para Claro. cerrar todo el círculo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, como un gran engranaje. Y en el que ahí hay que meterse y que tiene como muchísimas ramificaciones y pequeños mini estudios. Bueno, María, cuenten con Gas conmigo para la discusión y digo, ojalá que esto sea un puntapié para que nos anime también a armar propuestas en conjunto, pues nosotros aparte de ser un medio de comunicación también producimos y eso también, eh, digo, la idea de que el sector crezca, digamos, no, crezca y se multiplique y sobre todo en estos momentos para, para armar lazos. Bueno, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y cualquier duda que tengan sobre el informe, a los que nos estén escuchando y que nos escriben y nosotros les contestaremos. Perfecto. Bueno, espero, Mariana, que la pandemia, digo, a nivel personal digo, te esté tratando bien, digo, dentro de lo posible. Sí, sí, dentro de todo. Bueno, como te conté, soy de Tandil y hace mucho tiempo que no veo a mi familia, pero bueno, ya pasará. Estamos cada vez más cerca. Sí, sí, seguro que sí. ¿Y allá en Tandil abrieron, o sea, se terminó la cuarentena o...? Mira, en Tandil hubo dos casos al principio, te diría que sí, creo que fue en la primera etapa de la cuarentena, y después no hubo más casos. Dos o Ah, tres casos, no me acuerdo. O sea que hace mucho tiempo que están sin casos y se están abriendo muchas cosas. Así que las clases no, obviamente, porque eso es un tema de política a nivel nacional, pero sí, digamos que se está más tranquilo que acá.
Bueno, esperemos que lleguemos un poco a ese nivel en algún momento. Te agradezco mucho, muy valioso el estudio, muy valioso el espacio y su grupalidad. Y bueno, que sigan, que podamos seguir armando redes. Bueno, muchas gracias. Te mando un saludo, que estés bien. Chao. Chao, chao, hasta luego.